Bueno, pongan atención pues porque ya entramos prácticamente. Por favor, apágueme ese audio. Gracias. Entramos prácticamente ya a la recta final para el próximo examen, que es de mañana, del lunes en 8. Son 3 factores los creadores del derecho agrario. No confundamos el espíritu de la creación de un derecho agrario antiguo, en qué civilizaciones se dieron en América y cuáles son los elementos de los cuales también han nacido o se han tomado en consideración para la creación de un derecho agrario. Hablábamos de los elementos sociales, económicos, políticos y culturales. El día del examen va a ser sencillo porque se les va a preguntar a ustedes directamente, tal como lo hemos analizado y lo hemos estudiado en la clase y se los he explicado. Si hablamos de factores, tenemos 3 factores, que es el capitalismo, la crisis del derecho privado y la evolución constitucional. En clases anteriores, cuando hablábamos del materialismo histórico, hablamos de los momentos precisos de cada una de esas etapas. Cuando llegamos al capitalismo, hablamos qué era lo que se proponía de acuerdo a Carlos Marx cuando hablaba de un capitalismo. Se refería a la distribución equitativa de la riqueza desde un punto de vista eminentemente económico y hablaba también de la plusvalía, que era el producto realizado por el obrero, por el proletario, después de haber cubierto sus necesidades y del cual no era remunerado de parte del patrono. Pero cuando hablamos del capitalismo, mencionamos de esa evolución que se dio en el momento preciso cuando surge la rueda y se da lo que es la industrialización. En ese capitalismo podemos mencionar ciertos aspectos relacionados con el derecho agrario. Cuando Juan José Arévalo Bermejo en Guatemala entrega el poder, prácticamente se da lo que es una reforma agraria con Jacob Arbenz y Guzmán. Radicaba fundamentalmente en una distribución de ciertas partes de la tierra a campesinos. Pero el problema fundamental se da cuando se analiza y se estudia que la empresa exportadora de banano, la United Fruit Company, que funcionaba en Izabal y que funcionaba la otra sucursal en Escuintla, en primer lugar pagaban impuestos muy bajos o no pagaban impuestos y eran los mayores propietarios de la mayor parte de las tierras en Guatemala. En virtud de eso, se le tilda a Jacob Arbenz como un comunista. En donde Estados Unidos en esos momentos precisos realmente no quería tener comunismo en América Latina, en donde dijeron de que a Guatemala la estaban utilizando como para formar gente socialista comunista.
Pero más que todo a Jacob Arbenz lo tildaron de un comunista y por lo tanto los personeros de la United Fruit Company, juntamente con los cónsules y los embajadores en Guatemala, le dan el golpe de Estado en donde prácticamente lo sacan desnudo del territorio nacional y toma posesión Carlos Castillo Armas. Esa es parte de la historia del 20 de octubre que se da la revolución del 20 de octubre y que trae como consecuencias nefastas para el sistema capitalismo, porque lo que buscaba Jacob Arbenz y Guzmán era la industrialización del país. Como consecuencia, entonces, el capitalismo desde el punto de vista estudiándolo agrariamente, tenemos acá en el capitalismo a las personas que se dedican a la actividad del campo, al proletariado, al obrero, al trabajador, al asalariado, y tenemos al patrono, al burgués, al capitalista, al terrateniente. Se habla de la lucha del proletariado, se habla de la lucha de la clase obrera trabajadora. Cuando hablamos de la lucha de la clase obrera trabajadora o del proletariado, jóvenes, es cuando este sistema del proletariado asume una función prácticamente no de burgueses, sino que pasa a formar parte a otra estratificación social de carácter social, desde luego, y la clase pudiente, terrateniente, burguesa, pasa a una segunda escala, la lucha del proletariado. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Venezuela? Estudiamos que ahí fue la clase media burguesa. Ahí no fue el proletariado, ahí no fue la clase obrera, ahí no fue la clase trabajadora la que asumió el poder, sino que fue la clase media burguesa que derroca a la clase eminentemente burguesa que funcionaba en Venezuela. Es algo muy especial. Bueno, entonces en el capitalismo ya les mencioné a ustedes los aspectos sumamente importantes, cómo es que surge. Pero también aquí, ya en el capitalismo, tenemos nuestras propias leyes que las vamos a ver. ¿Cuál es la crisis del derecho privado? Cuando hablamos de la crisis del derecho privado, lo mencionábamos anteriormente y mencionábamos lo que fue la Revolución Francesa cuando hablábamos de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Cuando hablamos del derecho civil, que prácticamente estaba inmerso lo que era el derecho laboral, el derecho agrario. Pero ya con el rompimiento de ese sistema del derecho civil que era el que prevalecía, se desprenden todas y muchas ramas del derecho. Derecho, derecho civil, el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho procesal civil, del derecho privado que pregonaba prácticamente lo que era en Francia. Posteriormente hablamos que creo que fue en 1822 cuando pasó a Italia y se habló de la escuela de Nápoles, y así como la otra escuela que fue la escuela toscana. Y hablamos a qué se refiere cada una de ellas. Luego tenemos lo que es la evolución constitucional. Aquí tenemos las evoluciones de las constituciones políticas de las repúblicas, en donde se enmarca lo que habla Kant sobre la pirámide de Kelsen, los órganos del Estado en una república, en el Estado de la República, y el sistema de una constitución basada en un sistema republicano con los tres poderes del Estado. Entonces, con la evolución de las constituciones, si nosotros hablábamos anteriormente sobre qué tipo de constitución tenemos nosotros.
¿Qué ideología es la que nosotros podemos pregonar? ¿Somos socialistas? ¿Somos de izquierda o somos de derecha? Cualquiera puede decir, bueno, yo soy socialista. ¿Por qué? Porque la Constitución me lo permite ser un socialista desde el punto de vista en que el Estado puede expropiar. Si miramos un principio de carácter social, bueno, el bien colectivo prevalece sobre el interés particular. Es de tinte socialista. Pero simultáneamente se hace la observación de que nuestra Constitución también es de derecha. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución prevalece diciendo que la Constitución habla sobre la propiedad privada, que la Constitución política vela sobre, es cierto, sobre los principios de igualdad, sobre las expropiaciones que deben de ser reconocidas a través de las indemnizaciones. Pero si hablamos de la propiedad privada, nos estamos refiriendo a aspectos de carácter de derecho. Y así, cuando la Constitución habla de la protección a las comunidades indígenas, la Constitución vela por la propiedad privada, debe de establecerse y de respetarse. Nuestra Constitución tiene dos aspectos. Ya entrando en materia, entonces, con ese preámbulo, decimos que el capitalismo es una aparición de nuevas tecnologías agrícolas. Con el avance de la revolución industrial que yo mencionaba, surge también la llamada revolución agrícola. Aparece todo tipo de maquinaria, de utensilios para la agricultura, sustancias químicas, abonos, etcétera. La tierra ya no es considerada como un bien más para el uso y disfrute del hombre, como lo afirmaban las leyes napoleónicas, lo que yo les mencionaba a un principio, Código Civil. Ahora la tierra es sinónimo de trabajo y prosperidad. La tierra comienza a ser un valor económico de gran importancia y con alto carácter de explotación. El capitalismo por sí no fue el creador del derecho agrario, más bien lo fue el derecho comercial. Pero si hablamos del capitalismo, estamos hablando prácticamente de las formas del derecho, cómo es que se trabaja. Entonces ha especificado que fue el derecho comercial el que dio origen al derecho agrario, pero ¿en qué sistema? En el capitalismo. Entrémosle al crisis del derecho privado. Tanto el derecho civil como el comercial, estos no casaban, no eran homogéneos de ningún modo. Y las distintas contradicciones que enfrentaban los codicistas o bien los jurisconsultos o bien las personas que se dedicaban a la investigación del derecho civil, da como resultado un derecho agrario en forma independiente al resto. Y la tierra comienza a verse como sinónimo de actividad económica y de explotación financiera. Y crece en forma de un derecho de tipo comercial. Aquí hay algo importante. Se habla entonces que va surgiendo un derecho agrario en forma independiente. ¿Qué significa esto? Adelante nos vamos a preguntar, ¿el derecho agrario es autónomo o es un derecho público? ¿En dónde lo vamos a ubicar nosotros el día del examen? Entonces, y crece en forma de un derecho de tipo comercial y de actividad económica que hasta entonces carecía de nombre. Aquí es donde nace el derecho agrario en esa forma comercial, pero desde luego en el derecho eminentemente capitalista. Continuemos. La evolución constitucional, los avances que han tenido las constituciones
fueron partícipes en la creación del derecho agrario, defendiendo los intereses sociales, lo que yo les mencionaba a ustedes como un aspecto de carácter social de izquierda. El propósito era de llegar a una justa repartición de los bienes, un acceso justo al trabajo, y dentro de este marco, el derecho agrario reunía todos los requisitos para hermanarse con el derecho constitucional. Es decir, que el derecho agrario no hermanarse, sino que la constitución política lo protegía en la forma de una distribución equitativa de la tierra. Esta relación o este hermanamiento entre el derecho agrario y el derecho constitucional lo vamos a ver adelante cuando miremos las relaciones que existen entre ellos. Es un antecedente que aparece por primera vez en la Constitución mexicana. Fíjense ustedes esta relación del derecho agrario con el derecho constitucional mexicano. Luego aparece en la Unión Soviética como un derecho de Estado y un derecho público. Otro caso lo encontramos en la República Dominicana de 1966, cuyo artículo agrario 8-3 declara la tierra como un fin útil con objeto de eliminar los latifundios. En clases anteriores explicábamos en qué radica fundamentalmente los latifundios y en qué radica fundamentalmente cada uno del otro aspecto que es el minifundio. La invención del derecho agrario en las sociedades modernas. El derecho agrario entonces surge como una nueva rama del ordenamiento jurídico a comienzos del siglo XX. No confundamos en el examen, jóvenes, ¿dónde surge en la antigüedad el derecho agrario? ¿En dónde surge en Latinoamérica o en el hemisferio continental el derecho agrario? En las civilizaciones nuestras, en la época de la colonización, ¿en dónde surge o en qué civilizaciones? Entonces tenemos que tener claro cada una de esas conceptualizaciones puntuales que estamos estudiando. Yo sé que ustedes las van a contestar el día del examen porque están recibiendo la cátedra. No va a ser necesario estar sentado todo el día leyendo y leyendo. Con que estén presentes en las cátedras, ustedes sencillamente van a ser puntuales en cada una de las respuestas para sacar los 30 puntos. Porque vamos sobre los 30. Nada de 15 que yo quiero sacar la mínima, no. Vamos sobre los 30. Pues. Entonces, decíamos, es una creación histórico-social por parte de los juristas en un momento en que el desarrollo de la agricultura presentaba problemas de articulación en los principios del orden del sistema jurídico político. Y con el nacimiento del derecho agrario es por los problemas de carácter social, de carácter jurídico y político que se daban, principalmente en aquellos países que presentaban una desigualdad distribución de la propiedad de la tierra. Es casual que el derecho agrario aparezca al mismo tiempo que el derecho del trabajo y en el marco de la nueva forma del Estado social de derecho, ya que la cuestión agraria era también una manifestación de la cuestión social, es decir, de las luchas del movimiento obrero campesino para reivindicar la ciudadanía y para ejercer control sobre la organización y condiciones de vida y de trabajo. Lo que pretende el derecho agrario es el reconocimiento y tutela del productor agrario, de los arrendatarios a parceros. Aquí se menciona lo que es esa lucha del campesino, la lucha del obrero y la lucha del proletariado. Cuando se miran ahí en la plaza de la facultad,
los libros de la lucha del proletariado, la lucha de la clase obrera, ahí en la pasta, ¿eso qué significa? Cualquiera dirá, son movimientos violentos. Cualquiera dirá, son tomas de decisiones. Lo importante es saber el mensaje de la portada. La lucha de clases, la lucha del proletariado. Sí, en efecto, es el desplazamiento de una clase sobre la otra. Y toma posición el proletariado y toma posición la clase obrera. Y en Venezuela, la clase media fue la que tomó posición, no fue la clase obrera ni trabajadora. Entonces, el fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones. Pero aquí habla algo, habla de la tutela y del futuro agrario a rentatarios, a parceros. Bueno, eran trabajadores asalariados del campo, más bien para ser los beneficiarios de una reforma agraria de reparto de tierras. Bueno, el fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones como presupuesto y condición para el desarrollo económico general, valorando y reconociendo a los productores y no limitarse solo a establecer medidas de tipo proteccionistas para conseguir tales objetivos. La agricultura requería de grandes obras y grandes inversiones como nuevas formas de organización de las relaciones entre propietarios, cultivadores, empresarios y trabajadores. En otras palabras, pues, el fomento de la agricultura perseguía el aumento de la producción de las explotaciones, pero se buscaba que todas esas relaciones fuesen desde un punto de vista equitativo, de igualdades entre trabajadores y empresarios. Se puede hablar entonces del derecho agrario como el conjunto de reglas. Se puede hablar de conceptos prácticas jurídicas cuando se dan dos condiciones. Se puede mencionar, hablábamos de los factores, hoy estamos hablando de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que se dan cuando hablamos de un derecho agrario? ¿Cuáles son esas reglas? La primera condición es la existencia de una legislación. Subrayen, es la existencia de una legislación que atribuye relevancia especial o particular a las actividades agrarias. Las reglas de las cuales se debe de basar y fundamentar legalmente el derecho agrario es a través de la legislación, es a través de la creación de ese ordenamiento jurídico de parte del Estado. Pero ese ordenamiento jurídico debe de basarse en un derecho positivo. Y ese derecho positivo es un derecho eminentemente escrito. La existencia como fundamental concepto práctico de la creación de un derecho agrario a través de la legislación. Los usos y costumbres del campo también atribuían relevancia particular a los tiempos y espacios en los que se practicaban los cultivos y a las relaciones sociales agrarias. Pero es evidente que tanto los nuevos códigos como el nuevo derecho agrario se fundaban sobre principios y sobre reglas. Cuando los jurisconsultos, cuando los juristas, cuando los abogados que se dedican a la actividad agraria asumen como objeto de reflexión y estudio particular el conjunto de las reglas y las técnicas que tienen por finalidad organizar la producción agraria, entonces es lógico que aquí intervienen los factores históricos y sociales. Por eso, cuando se habla de las fuentes del derecho, es sine qua non, es sumamente fundamental e importante que los legisladores conozcan parte de la historia de la problemática agraria del país.
Es indispensable que los legisladores vayan al campo, vayan a las áreas rurales y miren, que se den cuenta los aspectos de carácter económico, social, por los que viven los campesinos y las personas que se dedican al campo. Si les va bien en esta cosecha, tienen para comer este semestre. Si no llovió, señores, miren qué problema el que sufren estas pobres personas de que no tienen el apoyo del Estado. Porque las tierras que tienen son de mala calidad y no producen lo suficiente para estar manteniendo a la familia. La falta del control natalicio en el país, señores. 10, 15 hijos en una familia. ¿Cómo van a poder salir adelante? Estas gentes están empobreciendo al país porque no hay control. Pero es a lo que los políticos están apostando. La ignorancia, porque a través de ellos tienen el voto neófito de las personas que desconocen completamente los sistemas eminentemente políticos y electorales. Y eso es a lo que ellos apuntan y lo que van buscando. Esperemos que se vayan rompiendo estas estructuras caducas, que lo que trae como consecuencia son problemas y pobreza a los países. Los juristas que indagaban en los usos y costumbres del campo descubrieron en que hay maneras distintas de abordar la organización de la agricultura. Y no solo aquellos que proponían los doctrinarios liberales, elaborando un conjunto de reglas generales y abstractas poco apagadas a la realidad social y económica agraria. En resumen, el derecho agrario aparece como una manifestación del proceso de los ordenamientos jurídicos en las sociedades modernas, que han estudiado particularmente los sociólogos. El problema es, sí, lo estudiado los sociólogos, pero el Estado, a través de sus políticas públicas, no le han dado el valor que se debe de tener para el cambio de las estructuras económicas agrarias. La tensión y el conflicto que se produce en las sociedades modernas burguesas entre desarrollo agrario y desarrollo capital no presentan idénticas características que el conflicto entre propietarios, cultivadores de otras épocas. Es decir, que el desarrollo agrario capitalista y sus características entre los propietarios y cultivadores de otras épocas, en efecto, son diferentes, porque ha venido una evolución constante con respecto a la producción y a las relaciones de producción con respecto a las tierras. Bueno, acá tenemos lo que es el concepto. La conceptualización, sí, podemos decir el concepto de derecho agrario es derecho agrario. Nosotros tenemos un derecho agrario escrito, que es un derecho agrario en donde realmente existen desigualdades. Sí, en efecto. Estamos dando nuestra opinión con respecto a lo que es una conceptualización del derecho agrario. Pero el más pobre. Pero si se les pide la definición del derecho agrario, aquí entramos ya a conocer lo que son sus elementos. Podemos hablar de sus características. Podemos hablar de una definición, podemos hablar de su naturaleza jurídica. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones de producción agraria entre determinados sujetos o con los sujetos que se dedican a la actividad agraria. Y ahí ya hablamos de elementos, hablamos de sujetos a qué se dedican, etcétera. Y que existe un ordenamiento jurídico, porque estamos hablando del derecho. Entonces, es indispensable que el derecho agrario recoja fundamentos históricos, sociológicos, económicos
y del Estado para que el Estado en cuestión, a fin de regular las relaciones jurídicas de las instituciones agrarias. Es necesario que el Estado entonces conozca estos elementos. Los sujetos agrarios, el régimen de la propiedad agraria, las modalidades jurídicas agrarias y otros aspectos que hagan posible la conceptualización y la definición del derecho agrario. Decimos entonces que el concepto es nuestra representación mental de un objeto. Decimos silla, es un concepto. Tiene 4 patas, donde sentarse. Es un concepto que tenemos de la silla. Luego el hecho, la cualidad, situación, etc. Podemos dar una opinión, un juicio, especialmente el que se tiene, por ejemplo, de una persona o de algo. Pero aquí entramos entonces en la definición del derecho agrario. Es donde más se manifiesta el sistema económico, social, político de un Estado. Es un proceso de transformación de la sociedad que dialécticamente desemboque en la forma agraria y sobre particularidades acordes de cada país. El aspecto eminentemente fáctico, modo, tiempo y lugar, radica en que cada país puede tener su propia definición de un derecho agrario dependiendo del sistema político en el cual se vive. Es importante. Entonces, con respecto a la definición del derecho agrario, no existe unidad de criterios. Varía en distintas épocas y países de acuerdo a su doctrina y legislación. De acuerdo a su propio sistema de gobierno, en otras palabras. Aquí fueron más prudentes, más diplomáticos en poner doctrina y legislación, dependiendo del sistema de gobierno, si es un sistema de gobierno capitalista, si es un sistema de gobierno latifundista, si es un sistema de gobierno feudal, si es un sistema de gobierno socialista. Entonces, cada país tiene su propia concepción, sus propias definiciones del derecho agrario. Cuando hablamos de la doctrina es el conjunto de principios y de conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico. La doctrina son todos esos elementos, folletos, estudio, análisis que se tienen para fortalecer un estudio jurídico, la doctrina. Y la legislación, esta es parte de uno de los del derecho eminentemente positivo, porque este es un derecho escrito. La legislación es la que se crea a través del ordenamiento legislativo o bien de los diputados. El Congreso de la República como órgano que conforma parte de un sistema eminentemente republicano. Si hablamos del sistema republicano es porque tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y la legislación como es donde se crean las leyes. La legislación es ese ordenamiento jurídico de leyes. Son los códigos, son los aspectos que se hablan eminentemente de carácter sustantivo y adjetivo, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la legislación entonces que tenemos sobre el derecho agrario? Bueno, en el Código Municipal, ahí habla sobre aspectos de carácter agrario. Se analiza y se estudia que la problemática, por ejemplo, en Panajachel, en Santa María, Iztahuatán y todos esos lugares, lo que sucede es que debe de haber un consenso y debe de realizarse a través de los juzgados municipales, a través de sus consejos para la solución de la problemática agraria y de los limítrofes territoriales. Pero nosotros tenemos otro tipo de conceptualización. ¿Cómo es posible que el presidente de la República o el ministro de Gobernación
manden, o el ministro del ejército, de la defensa, manden al ejército a apaciguar a estas personas que se están matando entre sí. Esa no es la forma de la solución de los conflictos. Para eso está la Secretaría de Asuntos Agrarios. Para eso hay otros institutos que tienden a la solución del conflicto agrario. Pero es a través de la legislación y del ordenamiento jurídico que en forma pacífica se deben de resolver. Si hay problemas de limítrofes, son los alcaldes, los consejos municipales, que a través de una persona ecléctica, de una persona imparcial, tiene que entrarle a conocer estos conflictos. ¿El por qué? Porque el Congreso de la República, miren, archivaron, destruyeron una iniciativa de ley de la cual los países europeos ya habían donado todo el dinero y en el Banco 1 se desapareció ese dinero. Se presentó la iniciativa de ley de una reforma agraria en Guatemala. Se picaron el dinero los diputados y engavetaron la iniciativa. ¿Por qué? Porque mencionábamos en clases anteriores de que los terratenientes, los burgueses, los capitalistas son los que patrocinan las campañas políticas hacia los diputados, al presidente, a los partidos políticos, y cuando llegan al poder, pues cobran sus facturas políticas, engavetan los proyectos. Este no conviene porque este nos ayudó en la campaña política y no le conviene. A ver qué sucede. Vamos a ver adelante qué es lo que está pasando con ese formulario. Creo que es el A400 y pico de que habla el superintendente de administración tributaria. Vamos a ver adelante. Entonces, la definición del derecho agrario es el ordenamiento jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. Es un aspecto de carácter eminentemente social, de izquierda. Entonces, si nosotros hablamos de una definición del derecho agrario, esta es una definición del derecho argentino. Es el ordenamiento jurídico que rige las relaciones entre los sujetos intervinientes en la actividad agraria, con referente a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables. Es una definición que se parece mucho a la nuestra, a la que habla el licenciado Milla. Se les pregunta a ustedes entonces, ¿cuál es la definición del derecho agrario? Bueno, es el definición, estamos hablando de un derecho. Principiamos como cualquier área jurídica de un derecho. Es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto las relaciones que intervienen. Es un conjunto de normas jurídicas donde intervienen sujetos que se dedican a la actividad agraria. Y como entendemos, cuando hablamos de sujetos pueden ser individuales o colectivos. Entonces significa, yo sé de que me están hablando de los sujetos que se dedican a la actividad agraria, a esas relaciones. Entonces, no se tiene por qué poner mala la pregunta. Ahora bien, para los que están presentes, yo sé que esta pregunta la van a tener buena el día del examen. Miren, cuando hablamos de la agricultura, es el arte, ciencia o puede ser una industria que se ocupa de la explotación de plantas y de animales para el uso humano. Puede ser que venga el examen, que es un vocablo que proviene del latín, del agrarius. Yo sé que los que no están recibiendo la clase me van a poner agrario, no, o derecho agrario. No, cuando hablamos de latín y hablamos de lo agrarius, ager, agri, que es tierra, que significa terreno, campo y cultura, que significa el significado que es el cultivo, pero de la agricultura. Vocablo proveniente del latín, agrarius, del ager agri. ¿A qué nos referimos? Nos estamos refiriendo, me van a poner ahí los que no están en clase, al derecho agrario. No, nos estamos refiriendo específicamente a la agricultura, al cultivo de la agricultura. En sentido estricto, la agricultura es labranza y el cultivo de la tierra.
El arte de cultivar la tierra, en sentido amplio, engloba el marco de actividades necesarias para el cultivo de aquellas plantas útiles al hombre y a los animales. Tradicionalmente, entonces, se han desarrollado 4 secciones con respecto a la agricultura. Se puede decir en el examen, ¿considera usted que tradicionalmente se han desarrollado ciertas secciones con respecto a la agricultura? ¿Usted considera que la agrología, la agricultura, la arboricultura, la silvicultura, la economía rural conforman parte tradicionalmente de ese desarrollo? En efecto, claro de que sí. Si hablamos de la agrología, estamos hablando del estudio del suelo. Si hablamos de la agricultura, sistema pastoral o de ganado. Arboricultura, explotación del árbol frutal y silvestre. Solo aquí tenemos 3 elementos fundamentales cuando nosotros nos referimos al derecho ambiental. Yo creo que es el artículo 13 de la Ley del Medio Ambiente, si no estoy mal, que se refiere a ciertos aspectos del suelo, subsuelo, de los minerales. Entonces, luego tenemos la delimitación conceptual, el objeto de estudio, contenido y la finalidad del derecho agrario. Yo recuerdo que este tema lo tocamos cuando iniciamos la clase. Pero le vamos a dar le vamos a dar una miradita, porque esto les va a servir a ustedes cuando hablamos de la delimitación del concepto, el estudio, el contenido y la finalidad, porque aquí es donde principia lo que es la elaboración de la tesis del estudiante, cuando hablamos de la delimitación. Cuando estamos hablando, fíjense bien, se nos fue. Como estamos hablando de la delimitación conceptual, voy a explicar en qué consiste. Cuando hablamos por ejemplo, ¿cuál es el tema que usted va a trabajar? Bueno, yo voy a trabajar sobre mi tema de tesis, voy a trabajar, por ejemplo, el derecho ambiental relacionado con las tierras, el derecho agrario. Sí, es el tema general, pero vamos a delimitarlo, porque si hablamos del derecho agrario, jóvenes, no vamos a terminar. Peor que ahora ustedes solamente trabajan 15 hojas de una tesis. No, hombre, mi tesis tiene como 300 páginas. Cuando nosotros nos graduábamos 15 y 20 en el año. Hoy ustedes están graduando como que son bachilleres. Pero no sean del montón, no sean de las universidades de garage, no, sean de la Universidad de San Carlos. Pero no hagan las tesis de 20 hojas. Y me estaba dando cuenta que están transcribiendo lo de otros autores, ahí hay plagio. Cuidado, porque ahora la universidad tiene un control cuando el estudiante está plagiando. Si, por ejemplo, el revisor o el asesor se puede meter y anota una frase o algo, va a decir, este estudiante está plagiando esta tesis, y se mete y prácticamente está plagiando la tesis completa. Hombre, investiguemos, vamos al campo. Y con nuestras propias palabras, y el asesor de tesis y el revisor, ahí le van a mejorar su redacción. Pero no por salir del paso. Si anda en campaña política con el futuro decano y toda la cuestión, pues está bueno, hagan política, no se discute. Estamos en nuestro propio derecho. Pero también nosotros preocupémonos, no solamente por salir del paso y graduarnos. Hagamos un buen trabajo. Sintámonos bien, sentámonos cómodos. Yo cuando no hago bien las cosas, mejor no hago nada. Si no tengo ganas de dar clases, pues digo que estoy ocupado, me reporto cualquier cuestión, que nunca lo hago, pero hay que tener el deseo y el ímpetu de hacer las cosas, de hacerlas bien. No seamos entonces mediocres, solo por salir del paso, ¿no? Así no.
Yo examiné la vez pasada el sábado. Cuando vine a mi casa ordené los exámenes. El domingo califiqué. El lunes publiqué ya los resultados. Y sepamos, jóvenes, que, que miren, sepamos contestar el día del examen. No se actúa con ningún sesgo. Este examen que les va a ustedes por el momento que estoy elaborando es para resolverse en 15 minutos. Les estoy dando 30 minutos para que ustedes lo contesten. Es un examen muy personalísimo, personal. Olvidémonos ya de la pandemia, de que nos trajo cosas malísimas. El examen es para 30 minutos en donde tienen que sacarme los 30 puntos. Pero si me pongo a hablar del examen, no vamos a terminar. Entonces, la delimitación conceptual de la temática, podemos decir, bueno, yo voy a trabajar derecho agrario con relación a tierras ociosas. ¿Y cuáles son las tierras ociosas? Son aquellas tierras que son improductibles, son aquellas tierras del Estado que se encuentran abandonadas. Ya delimitamos lo que es el concepto cuando elaboremos nuestra tesis. Entonces, el marco. ¿Cuál es el marco teórico? Y el modelo conceptual del derecho agrario se constituye con el manejo y aplicación de términos propios de esta disciplina jurídica y de otras que también forman parte del área social del conocimiento. El marco teórico entonces radica fundamentalmente en esos conocimientos que nosotros teóricamente, que son esos conocimientos puramente especulativos de una ciencia, los cuales nosotros nos vamos a convertir prácticamente en la solución de un conflicto. Vean qué interesante. Y el objeto de estudio, entonces, el derecho agrario tiene como estudio su estructura, su organización, la actividad de los ejidos. Mencionábamos los ejidos que eran aquellas instalaciones de aquellos pueblos que se construían, poblaciones. Voy a tratar de ordenar las ideas. Los ejidos en la época colonial eran aquellos pueblos pastizales que se encontraban afuera de las comunidades o de los territorios establecidos. En México tienen una regulación. Los ejidos eran aquellos pastizales que se construían afuera de los pueblos y que en México por lo menos tienen ciertas regulaciones. Actividades de ejidos y comunidades, la propiedad privada y las relaciones jurídicas que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra. En esa modalidad también estudia las colonias agrícolas, ganaderas o forestales y lo relativo a terrenos nacionales. Yo recuerdo que esto lo vimos en el inicio del curso. ¿Cuál es el contenido entonces del derecho agrario? Contiene normas jurídicas sustantivas como adjetivas. Cuando hablamos del contenido, jóvenes, por ejemplo, podemos mencionar el decreto 1551, que es la ley de transformación agraria. Podemos mencionar el Código Civil, que tiene aspectos de carácter agrario. Podemos mencionar la ley de protección, la ley de áreas protegidas. Podemos mencionar la ley de bosques. Jóvenes, todas esas normas de carácter eminentemente que tienen aspectos agrarios, es lo sustantivo que nos permite a nosotros darle cumplimiento a ciertos procedimientos cuando tenemos los conflictos agrarios. Y esos procedimientos es a través del derecho eminentemente adjetivo. Entonces, el derecho agrario contiene normas jurídicas sustantivas, normas como adjetivas, el proceso. Contiene leyes, contiene reglamentos, disposiciones administrativas, la doctrina, contiene la jurisprudencia. ¿Qué es la doctrina? Ya la vimos. La jurisprudencia son los actos eminentemente que se pueden repetir sobre determinados casos que regulan las relaciones entre los sujetos jurídicos agrarios en cuanto a sus derechos tutelados por la legislación agraria.
el ejercicio de los mismos y la solución de los conflictos que surjan al respecto de países que aún tienen pendiente la solución de su problema agrario. Luego tenemos la finalidad. ¿Cuál es la finalidad entonces del derecho agrario? Es la seguridad jurídica, jóvenes. Cuando hablamos de la seguridad jurídica, tenemos entonces lo que es la propiedad privada. Tenemos a los campesinos pobres o a los terratenientes. Ellos tienen una finalidad de su derecho agrario, que es la seguridad que debe estar establecida y registrada en el registro de la propiedad. Su finalidad es lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en todas sus modalidades, resolviendo conflictos agrarios apegados a derecho, privilegiando la celebración de convenios. Es decir, que deben de celebrarse convenios, contratos de carácter eminentemente agrícola, lo cual lo regula el Código Laboral. Bueno, luego tenemos lo que es la actividad agraria. Esto también lo vimos al principio. ¿Cuáles son las fuerzas productivas? Bueno, es el hombre, la mano del hombre, los instrumentos de producción, valiéndose para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo, las fuerzas productivas. ¿Y cuáles son las relaciones de producción? También lo vimos. ¿Cuáles son las relaciones de producción que se daban en la época primitiva hasta el socialismo? ¿Cuáles son las relaciones que se dan en el feudalismo, el señor feudal y los siervos de la gleba? Esas relaciones de producción que se dan entre los sujetos que intervienen en la actividad agraria. En las relaciones de producción, vínculos que se establecen con motivo de la actividad productiva en el proceso de bienes materiales de origen agrícola. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la actividad agraria? La agricultura, la ganadería, la conservación de bosques. Aquí tenemos la silvicultura, los aprovechamientos de los recursos hídricos, el agua, ríos, lagos, canales. Luego, conceptos fundamentales vinculados al derecho agrario. Se expresa a través de conceptos propios. Sin embargo, es necesario conocer otros para reforzar su contenido, que es la legislación agraria, conjunto de leyes y demás ordenamientos creados por el Poder Legislativo. ¿En qué consiste la legislación agraria? Son las leyes, son los códigos, son todos los instrumentos de carácter jurídico creados por el Congreso de la República para regular las leyes del ordenamiento, principalmente en materia agraria, tendientes a regular la vida jurídica agraria. Hablábamos de la doctrina, ese conjunto de los principios y conceptos en que se funda el sistema jurídico agrario. La doctrina son los conceptos y los principios donde se funda el sistema jurídico agrario. La doctrina son los principios y los conceptos. También puede definirse como la opinión de uno o de varios analistas en materia agraria. Es justo reconocer que se carece de sentido crítico y analítico. Y luego tenemos lo que es la jurisprudencia agraria, que son esos casos repetitivos en determinadas materias. Pero aquí nos referimos al agrario, que es la parte del derecho que se genera en los tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, integración y aplicación de la legislación agraria vigente, que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Aquí lo tenemos en el artículo 43 con la ley de amparo. Y ahí está en la Constitución, dice ley de amparo, artículo 46, habla de la doctrina legal y la interpretación de las normas.
Esto de la jurisprudencia prácticamente se da en muchos casos en lo que es en la Corte de Constitucionalidad. La política agraria. Aquí es donde hablábamos de las políticas públicas. ¿Qué es lo que busca el Estado a través de sus políticas públicas? Es la satisfacción de las necesidades de carácter social. Pero ¿cómo el Estado va a cubrir o va a cumplir, en otras palabras, esas políticas públicas? A través de tener voluntad política. Pero es necesario que el Estado, para cubrir estas políticas públicas, a través de los impuestos que nosotros pagamos, para el mejoramiento de carreteras, para abrir carreteras, para bajar, que los campesinos bajen sus productos, a través de, pero que no se roben nuestros impuestos o que no los paguen. Entonces, estamos en un círculo vicioso de continuar en una situación económica de carácter pobre en una sociedad como la nuestra. Menos mal, el Congreso acaba de aprobar el presupuesto del Estado. Ojalá que se le dé cumplimiento y a las necesidades que se requieren actualmente. Arreglar las carreteras, el kilómetro 44 Palín-Escuintla, que consecuencia de ello se han incrementado los productos de la canasta básica. El incremento de los pasajes, por lo mismo. Los productos perecederos que se descomponen por la tardanza de 5 o 10 horas de estar estacionados para poder pasar. Entonces, la política pública, expresión concreta de la política social, se entiende como el arte de gobernar y dictar leyes en relación con sus conjuntos agrarios, con el propósito de alcanzar fines para el bien común. Y luego tenemos el desarrollo rural. Es la retórica oficial de los gobiernos para explicar los resultados de la política económica. Es decir, que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a tiempos pasados. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en plataformas de partidos políticos como retóricos. Todos los partidos políticos jóvenes realmente lo que han dicho es que estamos mejor que en periodos en gobiernos anteriores. Es mentira. No se ha recuperado circunstancialmente situaciones de las cuales estamos nosotros pasando. Hablemos entonces ahora ya para ir finalizando la cátedra de una justicia agraria. Del latín justitia, que proviene del jus, que significa lo justo. La justicia agraria no es solamente una virtud, jóvenes, sino que también constituye el fin del propio derecho y se divide en justicia legal o general. Esto de justicia legal o general, actualmente hay una evasión fiscal de más de 300 millones de quetzales. En el periodo de el señor Yamatei, junto con su pareja sentimental, Miguel Martínez, contrataron a más de 400 empresas. Estas empresas estaban registradas y legalizadas solamente con un notario y un contador público. Estas empresas, señores, no pagaron sus impuestos del IVA. Se robaron, hurtaron todo lo que se refería al pago de impuestos y ese dinero se lo han picado así, en una forma popular, en donde el Estado requería de los mismos para el cumplimiento de sus necesidades y de lo que el pueblo ha necesitado. ¿Cómo es posible que en 2, 3, 4 años, en 3 años del periodo anterior de la pareja sentimental y de este otro señor, Yamatei, se crearon más de 400 empresas de las cuales no reportaron los impuestos? Ahorita el superintendente
de la Superintendencia de Administración Tributaria ya presentó la denuncia ante el Ministerio Público de más de 300 millones de quetzales robados en impuestos. ¿Cómo vamos a salir de una situación económica de esa naturaleza? Son 300 millones de quetzales, señores, en donde a través de empresas que el Estado contrató, que el Estado les pagó, ellos no reportaron el pago de los impuestos correspondientes. Y esa es la situación en la cual nos encontramos. Esperemos que la fiscal general le dé seguimiento a estas denuncias, lo mismo que la Contraloría de Cuentas, para que meta al bote a estas personas o devuelvan el dinero o les confisquen sus bienes, para que estos se devuelvan al Estado. Justicia legal o general se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos, de la relación del Estado con los individuos desde el punto de vista de lo que estos deben a ella. Impuestos, servicios obligatorios, como los deberes de los gobernantes con la sociedad. Debe de existir una lealtad y el bien común que debe de prevalecer. Pero el Estado no puede satisfacer las necesidades del bien colectivo cuando se roban todos los impuestos. Miren qué situación en la que se encuentran ahorita estas 400 empresas, en donde tenían registradas las oficinas en la comunidad de una colonia del Bambi, yo creo que de la zona 7. Cuando fueron a establecer, no hay oficina, no hay absolutamente nada. Las direcciones no coinciden. Lo que hay son cámaras para grabar qué personas son las que llegan de parte del gobierno del Estado o bien de la SAT para notificarles o para correrles audiencias sobre algún tipo de carácter de evasión de impuestos. Yo no sé. Aquí se va a ver realmente la participación objetiva y el cumplimiento de deberes de parte del Ministerio Público y de la Contraloría de Cuentas. ¿O van a seguir encubriendo a esta partida de corruptos? Esperemos, jóvenes, esperemos a ver qué va a suceder porque la cosa está buena. Sigamos. Ya se me está yendo el tiempo, miren. La justicia distributiva regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes atribuibles del bien común, lo que el individuo puede exigir de la sociedad, la repartición justa de cargas fiscales, derecho a satisfactores anónimos, vivienda, alimentación. La justicia conmutativa es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad, ejemplo de las relaciones contractuales que tiende al criterio de trato igual de los iguales. Luego tenemos una reforma agraria. La reforma agraria, jóvenes, radica fundamentalmente en una reforma agraria integral, la cual esta se debe de basar y fundamentarse en la apertura de carreteras, en los servicios comunitarios, en la creación de escuelas, en la creación de centros de salud que debe de llevar debe de haber higiene, salubridad en la reforma agraria. Miren, solo porque yo creo que aquí hay unas preguntas de examen. Miren pues, la 10ª conferencia regional de la FAO, que yo les mencionaba que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América, define la reforma agraria como parte integral de las estrategias de desarrollo global y la considera asimismo como la dimensión estructural del desarrollo rural. Yo les mencionaba a ustedes, ¿dónde ubicamos al derecho agrario? ¿En el derecho autónomo o en el derecho público? Lo vamos a ubicar en las dos cuando yo les explicaba. La doctrina autónoma del derecho agrario se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países, donde coinciden en otorgarle una independencia definitiva en relación con cualquier otra rama del derecho, como lo son el derecho civil administrativo,
Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Estoy metiendo porque aquí, concretos específicos. Se vincula y se nutre en otras disciplinas jurídicas y otras áreas del conocimiento social. Surge a partir de las relaciones jurídicas que regula en sentido amplio o en sentido estricto como sistema jurídico escrito. Esto de su autonomía, jóvenes, decíamos que el derecho agrario entonces nosotros lo ubicamos en el derecho autónomo y en el derecho público. Y les expliqué los motivos por cuales se regulan en cada uno de esos dos aspectos. Y hablamos aquí que se debe de referirse a casos específicos y concretos en base a su autonomía por su misma legislación o su mismo ordenamiento jurídico que tiene. No llevar al ejército. ¿Por qué no llevar a la policía? Ellos deben estar retirados lejos. La solución es limítrofe entre las comunidades indígenas. Jóvenes alumnos, pasen ustedes feliz fin de semana, ahí se portan bien y nos miramos el próximo día de clase, que es el día lunes. Pasen ustedes feliz semana, licenciado.